Señoras y señores, en estos momentos procederemos a dar inicio a esta ceremonia, por lo que les pedimos de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar todos sus asientos. Muy buenos días tengan todos ustedes. El Instituto Nacional de Ciencias Penales les da la más cordial bienvenida a la ceremonia solemne de investidura del doctorado honoris causa. En este momento hacen su entrada los miembros de la Honorable Junta de Gobierno y galardonados. Nos acompañan don Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, doña Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México, don Luis Rafael Moreno González, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, doña Aura Cervantes Martínez, jefe de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, don Miguel Augusto Castañeda Fernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, don Manuel Galán Jiménez, delegado y comisario público, propietario del sector Seguridad Nacional de la Secretaría de Función Pública, don Juan José Olea Valencia, coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y encabezando este evento, don Alberto Díaz Beltrán, presidente de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales. A continuación, escucharemos unas palabras de don Gerardo Laviaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Don Alberto Díaz Beltrán, presidente de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Don Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrantes de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Investigadores, profesores, alumnos y colaboradores del INACIPE. Señoras y señores, durante su tercera sesión de 2017, celebrada el pasado 11 de octubre, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, me instruyó para lanzar una convocatoria a la comunidad de las Ciencias Penales de México para proponer candidatos a recibir el doctorado honoris causa, máxima distinción que concede este Centro Público de Investigación. Me instruyó asimismo para pedir al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Universidad Metropolitana, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, a la Barra Mexicana y al Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, que designaran a un representante para integrar un jurado ad hoc, que elegiría, entre la lista de nominados, a los acreedores a la distinción. Difícilmente podría haberse pensado en un conjunto más riguroso y más plural. Las 5 instituciones designaron a sus representantes con una responsabilidad y una celeridad que agradecí en su momento y hoy quiero agradecer de nuevo. Luego de una intensa deliberación, el jurado propuso que se otorgara el doctorado al mexicano Miguel Sarre y al español Carlos Castresana. En su cuarta sesión de 2017, celebrada el pasado 11 de diciembre, la Junta de Gobierno ratificó el veredicto. Nuestro artículo 20 constitucional señala que el objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En este sentido, llama la atención el perfil de los 2 galardonados. Sarre ha dedicado su vida a la protección del inocente, Castresana a procurar que el culpable no quede impune. Un defensor y un fiscal. Ambos paradigma de lo que debe ser uno y otro. Críticos, valerosos, imaginativos, intransigentes, comprometidos hasta la médula con el Estado democrático de derecho. Ambos han sido elogiados y aplaudidos, pero también vituperados. Sin embargo, un defensor de los derechos humanos y un fiscal que no despierte vivas antipatías, ¿resultaría confiable? Temo que no. El camino que ellos eligieron está lleno de satisfacciones.
pero también de frustraciones a granel. Su tarea incomoda por naturaleza, y esta incomodidad a menudo deviene desdén, rencor y hasta odio. ¿Pero qué sería de nuestro marco constitucional y jurídico sin hombres como Sarre y Castresana? Esta mañana, cada uno de ellos recibirá, además del prestigio que conlleva el doctorado honoris causa, un diploma y una ilustración relativa a su labor de defensa y acusación, elaborada en tinta aguada y acrílico sobre papel de algodón del artista mexicano Jorge Florida Blanca, así como una medalla de plata ley 999. Para el INACYPE, constituye un auténtico privilegio entregar esta distinción a dos juristas que son modelo para todos los jóvenes que han decidido apostar su futuro por la procuración de justicia, para quienes hoy trabajamos en la construcción de un Estado democrático de derecho más incluyente, y para todos los mexicanos y mexicanas que creemos que el respeto a los derechos humanos y el debido proceso deben ser ejes de la vida política, económica y social de nuestro país. Muchas felicidades y muchas gracias. A continuación, para dar lectura al laudatio a don Miguel Sarre y Gini, tendremos el gusto de escuchar a doña Ana Lorena Delgadillo. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Miguel, Carlos, un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Si tienes que decidir entre serle leal a la institución o a las personas, siempre escoge a las personas. Ese fue el primer consejo que me dio Miguel Sarre, cuando por primera vez trabajé en una institución de gobierno, aproximadamente por el año 2000. Esa decisión me costó al mismo tiempo que me despidieran y que yo renunciara a mi trabajo en la administración pública, lo cual todavía agradezco a Miguel. Desde que lo conozco, defendiendo los derechos humanos, esa ha sido su vida. Ha luchado por generar leyes y políticas públicas dignas para las personas privadas de su libertad, para las personas torturadas, y el debido proceso ha sido una de sus principales batallas. No desiste, pero su lucha no ha sido nunca confrontativa, sino llena de paciencia y sabiduría, de comprensión con un México que no siempre está listo para ideas revolucionariamente dignas como las que él propone. Con Miguel entendí cosas básicas que no me fueron enseñadas en mi escuela, lo tengo que decir. El peligro de las famosas fichas sinalécticas, el peligro del término peligrosidad, lo que significa derecho penal de acto y derecho penal de autor, que no se puede imponer de facto una pena más allá de la establecida por el juez en la sentencia, entre otras cosas. Años después, cuando fui visitadora de la Comisión del Distrito Federal y me tocaba hacer visitas a los reclusorios del Distrito Federal, sus palabras y sus enseñanzas me acompañaban, mostrándome cada uno de los rincones donde se violan los derechos humanos a las personas privadas de su libertad. Yo lo veía revisar de manera incansable proyectos y proyectos de ley para la ejecución penal. Él pacientemente hacía comentarios, hablaba con senadores, con diputados, con asesores, con quien tuviera que hablar, para explicar por qué requeríamos una ley congruente con estándares internacionales. Y aunque no tuviera éxito, no se enojaba. Seguía y seguía con la paciencia de quien construye un edificio y sabe que tiene que iniciar por la planta baja y por los primeros pisos. Pero lo lograste, Miguel. No tenemos la misma ley que vimos en proyectos por allá del año 2000. Cuando trabajé en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un día llegó una queja. Alguien se había quejado en contra de un reclusorio porque un diario de la Ciudad de México había publicado la fotografía de una persona detenida que posiblemente había cometido crímenes de lesa humanidad en otros países, y dicha persona aparecía en calzoncillos. ¿Quién podría pelear por los derechos de alguien que bajo los ojos de muchos no tendría ningún derecho? Miguel,
No se trataba de la persona, se trataba de mantener la dignidad y el respeto por los derechos humanos, sin importar quién fuera. Yo conocí quién era Paulino Machorro gracias a Miguel Sarre. Cuando muy pocos o casi nadie hablaba en México sobre la necesidad de un sistema acusatorio, Miguel lo tenía claro. Desde sus estudios, cuando trabajaba en la CNDH, estos estudios fueron precursores por habernos dicho que habíamos errado en un camino de la construcción de un sistema acusatorio. Nos recordó que tuvimos un sistema acusatorio en la Constitución de 1917 y que luego lo pervertimos, como desafortunadamente hemos pervertido muchas instituciones del Estado mexicano. Después, en su proyecto Atalaya, nos enseñó que hay que vigilar a los que vigilan. Una comisión de derechos humanos no es buena solo por el nombre que tiene que ser buena porque realmente defiende los derechos humanos de las personas. Miguel hizo temblar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero la hizo temblar en buen sentido. Su actuación y vigilancia desde la sociedad civil ayudó a que repensáramos las instituciones ombudsperson. Cuestionó la real independencia y siempre, como es su estilo, daba el diagnóstico y las posibles soluciones. Miguel sabía de lo que estaba hablando. Hay que recordar que él fue nuestro primer ombudsperson del país, por allá en el año de 1988. Tiempo después le perdí la pista, cuando me fui a trabajar a Ciudad Juárez los casos de feminicidio y lo reencontré en un foro en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Miguel era invitado a hablar en ese foro. Empezó su ponencia mostrando un martillo de juguete. Sí, aquel parecido al que utiliza el Chapulín Colorado. Y preguntó, ¿quién utilizaría un martillo para pintar un cuadro? No es lógico, ¿verdad? De la misma manera les pregunto, ¿quién haría uso del arraigo para investigar? Tampoco es lógico, ¿verdad? Otra batalla más, Miguel, que al parecer este país, por lo que estamos viendo ahora en el Poder Legislativo, está por liberarse de la figura grotesca del arraigo. Su lucha contra la tortura lo llevó a ser nombrado para ser integrante del Comité contra la Tortura, nominación que posteriormente y desafortunadamente fue retirada por el gobierno mexicano. No era tu tiempo, Miguel. No era tu tiempo frente a un gobierno incongruente con una política de derechos humanos y que hasta la fecha sigue utilizando la tortura como método de investigación. Basta ver el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. En este momento compartimos una lucha más, la consolidación de una fiscalía que sirva a México y que sirva a las víctimas. Ambos compartimos este espacio. Junto con Miguel y cientos de personas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, estamos luchando por transformar la Procuraduría General de la República en una fiscalía verdaderamente autónoma. Hay que recordar que México tiene un pasado histórico de impunidad y corrupción. No se han establecido responsabilidades penales en el pasado ni en el presente para violadores a derechos humanos. Lo que vivimos ahora es una época marcada por la violencia y la corrupción. Cerca de 11 años a la fecha, cerca de 200.000 homicidios violentos y cerca de 33.000 casos de personas desaparecidas. Odebrecht, uno de los casos de corrupción que ha tocado a servidores públicos de varias naciones, hasta el momento no ha dado resultados efectivos para México, a pesar de que el último ex procurador señaló que casi estaban listas las investigaciones. Enfrentamos escenarios desafortunados. El segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos de Ayotzinapa dejó al desnudo el estado en el que se encuentra la Procuración de Justicia a nivel federal, pero también en el país. Muestra que en términos comparativos con otros sistemas de investigación criminal, el sistema penal mexicano adolece de un excesivo formalismo y de una fuerte burocracia, y menciona que algunos de los principales problemas para la investigación penal, entre los que se encuentran, son problemas operativos para investigar, ausencia de independencia de los servicios policiales, deficiencia en la capacidad analítica de las pruebas, ausencia de un análisis de contexto, fragmentación de los procesos y además que hay algunas actividades que lesionan gravemente los derechos de las víctimas. Uno de los principales problemas que hemos tenido en la Procuración de Justicia es que estas instituciones han sido utilizadas con fines políticos para proteger a los amigos y para perseguir o no dar resultado a los enemigos.
Enfrentamos lo que Jan Simón ha descrito como la gran corrupción, aquella que explota sistemáticamente la función pública, transforma lo público en fines privados, convierte al Estado en un mercado y convierte la decisión pública en un ejercicio de poder descarnado, viola derechos humanos a los ciudadanos de forma generalizada. En un medio de un escenario complejo, hay que rescatar que tenemos grandes maestros. Por eso, somos tremendamente afortunados por tener la guía de Miguel y de Carlos en estas luchas. En medio de un escenario tan complejo, también hay que rescatar movimientos que han levantado la voz, movimientos como Fiscalía que Sirva y Seguridad sin Guerra. El camino no es fácil ni es rápido. En este momento los tiempos políticos y electorales parecen ser los que guían el camino del país. Instituciones académicas como el INACIPE tienen el deber de cuidar el Estado de Derecho, el debido proceso, la independencia judicial y la independencia de la Fiscalía. Por eso es tan importante que el doctorado honoris causa haya sido entregado este año a 2 personas que se han caracterizado por ser partícipes de estas luchas. Ambos, como lo dijo hace un momento Gerardo, comprometidos hasta la médula con el Estado democrático de derecho. Felicidades, Miguel, felicidades, Carlos, y que estas luchas no sean el balde, que logremos ver al menos un país que enfrenta decididamente una lucha en contra de la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos. Gracias, Miguel, por tu ejemplo, por ser amigo y por ser maestro. El Instituto Nacional de Ciencias Penales, por acuerdo de la Honorable Junta de Gobierno del 11 de diciembre de 2017, otorga a Miguel Sarre y Ginis el doctorado honoris causa. Se entrega por el impulso que ha dado a la defensa de los derechos humanos y a la protección del inocente, así como por el esfuerzo realizado para modernizar el sistema de ejecución penal en México y contribuir a colocarlo a la vanguardia de las mejores prácticas internacionales. Pedimos a don Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, proceda a la entrega de la presea y reconocimiento. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Miguel Sarre y Ginis. Muchísimas gracias, Ana Lorena, antes que nada. Muchísimas gracias a la Junta de Gobierno, al INACIPE, a todos ustedes por su presencia esta mañana. Quiero partir de una premisa que está en el fondo de las espirales convergentes de la violencia y de la corrupción que nos sacuden. Tocaremos fondo cuando asumamos una cultura del debido proceso. Una cultura que se puede entender como el camino que separa la justicia de la venganza. El debido proceso, como todo camino, tiene una dirección que se traduce en los principios, así como señalamientos que se convierten en las reglas procesales. Aprecio 2 amenazas sobre el incipiente debido proceso en México. Por una parte, la falsa dicotomía entre los derechos de las víctimas y los derechos de las personas a quienes se imputa un delito.
y por la otra, la propuesta de un instrumento internacional que atempere la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre esa falsa dicotomía, vale la pena aclarar que los derechos de los acusados, nos recuerda Salvador Zapata, no solo son garantías de derechos humanos, ellos son parte integrante del mecanismo epistemológico para la determinación de los hechos en el proceso penal. Respetar las reglas para la determinación de la verdad requiere completa consistencia con los derechos de los acusados, dice Zapata. Estos deben ser vistos como un componente esencial para una certera y veraz determinación de los hechos bajo los cuales se determina el castigo. Si uno solo de esos derechos es violentado en un solo aspecto, en una sola instancia, todo el proceso pierde credibilidad y es probable que falle en su objetivo de determinar adecuadamente la verdad e imponer una pena justa. No existe una verdad fuera del proceso. No existe una verdad que pueda ser obtenida sin el completo respeto a los derechos del acusado. Hasta aquí la cita. Y sobre ese falso equilibrio entre derechos y deberes. En los últimos años ha revivido el señuelo de una Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, inexplicablemente prohijada por el escritor José Saramago, en la que los derechos fundamentales reciben un trato similar a los del orden mercantil, donde para exigir sus derechos el acreedor debe primero acreditar que ha cumplido con sus obligaciones, como recordará que nos enseñaron en la Escuela Libre de Derecho. No es difícil advertir las consecuencias de esta propuesta en boga. Nadie desconoce la existencia de deberes y obligaciones, pero cuando se les contrapone a los derechos, se lleva a concluir que el sujeto acusado pierde su legitimidad para reclamar un debido proceso. Si no tenemos garantizado el acceso a un debido proceso, gratuito, inalienable, para el que no se requiere otro mérito que el de ser persona, surge la pregunta: ¿con qué certeza se va a demostrar cada imputación e imponer una pena justa? ¿Acaso con el guión usado para el montaje de agentes policiales convertidos en actores televisivos? ¿O bastarán los partes militares? Y sobre la amenaza a la que me refiero. Las campañas para establecer esta declaración, esta carta de deberes, deslavan los derechos fundamentales al incentivar políticas para que la persona imputada se defienda atada de manos en prisión provisional. También alientan a que la Suprema Corte haya registrado una franca regresión en sus criterios sobre tortura, o contribuyen a explicar la ausencia de los derechos humanos, de la razón misma del Estado, en el discurso de quienes aspiran a gobernar a México. Y sobre la falta de seguridad, si estos reveses a los derechos humanos y al debido proceso nos dieran mayor seguridad, el precio ya sería alto. Pero no es así. Los resultados del populismo penal son efímeros. Crean una confianza tan pasajera como cada reportaje que nos presenta, sin mayor investigación propia de los medios, una nueva peligrosa banda que ha sido desmantelada. Ese atisbo de seguridad se desvanece tan pronto como los aprensores encapuchados recogen el arsenal y toda la parafernalia utilizada en cada presentación, acaso para delinquir con ella esa misma noche, cerrando así un ciclo más en la espiral de violencia. También se desvanece la seguridad cuando las cifras del INEGI muestran que todo nuestro sistema trabaja con menos del 1% de los delitos cometidos. Si consideramos la delincuencia iatrogénica, es decir, la suma de aquellos delitos cometidos por los agentes del Estado, a quienes se encomienda investigarlos, perseguirlos y sancionarlos, el resultado es que desde el Estado mismo se cometen más delitos de los que se logran sancionar. Estamos en números rojos. El debido proceso, como el punto de acuerdo civilizatorio mínimo que va de la mano con la presunción de inocencia, que es el mínimo de justicia penal que cada quien merece, tiene diversos componentes en el ámbito penal. Supone garantías orgánico-institucionales que arrancan con la independencia judicial y pasan por la defensa pública, los servicios periciales y, desde luego, el Ministerio Público o fiscalías. Llegamos así, naturalmente, a la exigencia de una fiscalía autónoma y eficiente, separada del poder político como una pieza de la justicia, no del sistema de seguridad, no subordinada a instancias militares, navales o policiales, defensora de la legalidad y respetuosa de los derechos humanos. El Ministerio Público, la nueva Fiscalía, está en el cruce de caminos de la historia que se escribe día a día.
De ahí la importancia que desde la sociedad civil se ha concedido al proceso de designación de su titular, a su diseño institucional y a su desempeño. Cada vez que han resonado las voces de organizaciones de la sociedad civil y de grupos empresariales en el ángel de la independencia, constatamos lo que se puede lograr cuando se conjugan visiones, esfuerzos y talentos. Para acercar a la impunidad se requiere una fiscalía independiente, una fiscalía que no esté fragmentada artificialmente y que se conecte con otras instancias del Estado, como la Auditoría Superior de la Federación y con todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta fiscalía, legítima tanto en su origen como en su ejercicio, supone el cumplimiento de 3 funciones básicas en el nuevo sistema de justicia penal: la de investigar los delitos, la de sostener la acción penal ante los tribunales y la de evitar la impunidad en el cumplimiento de las resoluciones judiciales. En las 2 primeras funciones, el reto es terminar de desmontar el aparato inquisitivo, rígido y autoritario instalado por Emilio Portes Gil, quien fundó una auténtica religión del Ministerio Público a partir de dogmas como el de su imparcialidad y la buena fe institucionales, por decreto. Además, dotó a sus agentes de fe pública en un sistema que durante 8 décadas subsidió a la institución, convirtiéndola en juez y parte. Tenemos cerca de 2 años ya con un nuevo sistema procesal, acusatorio y adversarial en todo el país. Pero esto no puede funcionar con fiscalías diseñadas para el sistema inquisitivo. Si con el Código Nacional de Procedimientos Penales se quiso poner fin a esos años de Inquisición, con la tercera función que mencionaba, asignada a las fiscalías en el nuevo marco del subsistema de justicia de ejecución penal, se podrá contribuir a eliminar la opacidad y la discrecionalidad en la reclusión, que se ha caracterizado por un perverso equilibrio entre abusos en contra de muchos y privilegios a favor de pocos. La función de la fiscalía de cara a la impunidad es tan importante de entrada al sistema penal como de salida. La labor de la justicia no se agota cuando se obtiene una sentencia condenatoria, sino hasta lograr su cabal cumplimiento. El debido proceso se extiende así a la vida en reclusión. Solo con una visión formalista, como la que tanto daño nos ha hecho, se puede entender que la función de la fiscalía se detenga en las puertas de la prisión. Los problemas del sistema penitenciario, tanto los de exceso de gobierno que caracteriza a las prisiones federales, como los de ausencia de autoridad con fenómenos de autogobierno generalizado en la mayoría de los centros locales, requieren, por una parte, de la defensa, una defensa especializada en la ejecución penal ante los abusos, sí, pero por la otra, del contrapeso de la fiscalía, también especializada frente a los privilegios concedidos por las propias autoridades penitenciarias. La forma de combatir la impunidad por parte de la fiscalía durante la reclusión se manifestará cuando accionen ante las juezas y jueces de ejecución penal para eliminar los privilegios que tienen los internos poderosos, quienes en unos casos se van a su casa antes de tiempo y en otros trasladan su casa a la prisión. La intervención de las fiscalías en las prisiones es imprescindible para conseguir un entorno de legalidad que haga menos vulnerables a los internos débiles frente a los grupos de delincuencia organizada, al interior de los centros y al exterior también. Cuando el Estado permite que unos internos subordinen a otros dentro de la prisión, lo que hace es financiar el reclutamiento de la delincuencia organizada. Delegar el poder legítimo del Estado al interior de las prisiones es una forma de privilegio y de impunidad. Corresponde a las fiscalías oponerse a los mismos de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Los jueces de ejecución no pueden intervenir motu propio, no son jueces de vigilancia, son jueces de ejecución penal. Para asumir esta responsabilidad es necesario que la Fiscalía, como lo hace el Ministerio Fiscal en España, se deslinde del gobierno y de las autoridades de los centros penitenciarios, que abandone el espíritu del cuerpo y asuma su autonomía plena. En lugar del Ministerio Público en la prisión, el lugar del Ministerio Público en la prisión está del lado de la legalidad, del lado de los débiles, no de la autoridad que consiente o ha sido incapaz de evitarlo. Si las fiscalías no demandan a los centros penitenciarios ante las juezas y jueces de ejecución penal para lograr sustituir a los poderes salvajes por autoridades legítimas, en ese centímetro cuadrado de la vida pública que representan las prisiones, se seguirá impulsando, no menos que con otras formas de corrupción e impunidad,
espirales de violencia que no respetan muros. La división de poderes y los derechos fundamentales pasan así necesariamente por las fiscalías y por las PRI. La quiebra del Estado de Derecho no se superará mientras el Ministerio Público local y federal incumplan su parte en la tarea de conseguir un objetivo tan simple pero tan fuerte como contar con una prisión con ley. Agradezco enormemente el inmerecido cargo que me confiere INACIPE y que haya sido a la par con el reconocimiento de Carlos Castresana. Lo recibo como tributo a quienes pasan o han pasado por violaciones a los derechos humanos, así como a las víctimas de delitos, y desde luego comparto esta distinción jamás imaginada con mi familia, con la comunidad del ITAM, así como los amigos y amigas que me hacen experimentar una vez más que sin nosotros jamás llegaríamos a ser nosotros mismos. Muchas gracias. Escuchemos a continuación el laudacio a don Carlos Castresana Fernández por parte de don Armando Ponce. En la hermosa ciudad de Granada, donde acabó su formación como abogado, pude atisbar por primera vez de manera directa algunas de las ideas de Carlos Castresana. Su entonces esposa era mi colega periodista y con él, a quien apenas conocía, salimos un fin de semana de Madrid para hacer un viaje que se antojaba extraordinario. Primero la ruta del Quijote por La Mancha, y en Granada la visita al castillo árabe de la Alhambra. Estaban frente a nosotros, a propuesta de aquel joven abogado, sin más distancia, los caminos de Alonso Quijano, ahí en vivo, en la entraña castellana, con sus ventas, sus tabernas, sus paisajes secos, tal como nos los habían hecho imaginar tanto Cervantes como nuestros impecables profesores de literatura en el México de los 50, cuando el presupuesto anual para la educación del país era el 1%, más alto que el destinado al ejército. Para la segunda noche de ese par de días sin desperdicio, habíamos también depositado un clavel rojo en el memorial de Federico García Lorca. Nos esperaba en su casa para cenar quien había sido el mentor de Carlos en la Universidad de Granada. Eran los días en que el PSOE se enseñoreaba con el poder y España parecía gozar del destape hacia su democracia, pero esa noche, de labios de Castresana y ante la mirada atentísima de su antiguo maestro, escuché una crítica feroz hacia los inicios o indicios de una corrupción que nadie veía o nadie quería ver. ¿Acaso porque yo no conocía a fondo la nueva realidad española y celebraba el fin del franquismo? Pero sí la mexicana, que en ese momento ya me parecía la peor de todas. Sentí que sus palabras eran las de un hombre radical, un poco amargado para ser tan joven, quizá demasiado preocupado, de modo que supuse que el desencanto por su país, en ese momento a los ojos del mundo en la gloria, no podía ser peor que el del mío en el ocaso de su revolución. Con el paso de los años y de manera esporádica, es decir, a medida que nos fuimos encontrando de vez en vez y en distintos lugares, entendí que en Castresana había una convicción sólida y una idea definitiva: el combate a la corrupción y al desenfreno del poder. Debo confesar antes de seguir, y como referencia obligada en relación a mí, pero para tratar de entender a Carlos, que la inmensa mayoría de mis compañeros de generación son abogados, y yo me fugué por las letras y el periodismo
siguiendo los impulsos de mi vocación y la tradición familiar, lo cual explica que no entrara yo con él en los temas jurídicos propiamente. Pero una noche en su piso de las afueras de Madrid compartí con él la transmisión de una entrevista al alcalde de Marbella y dueño del club de fútbol Atlético de Madrid, donde para mi sorpresa desde la pantalla no paraba de insultarlo. El hecho era simple: Carlos había conseguido una orden del juez para interrogarlo. Un paréntesis: hace unos días, buscando en YouTube la película El golpe de Pinochet de Patricio Guzmán, donde aparece una larga entrevista con Castresana, me topé con una grabación en la cual el siniestro personaje Jesús Gil y Gil, este alcalde, tras un impulso de coraje por haber sido pillado por Carlos, llama por teléfono a su casa para reclamarle material jocoso en video al que puede accederse directamente. Tras el caso del alcalde marrullero hubo más. Carlos Castresana logró sentar en el banquillo del interrogatorio a Silvio Berlusconi, el presidente italiano. Y después, un logro supremo: haber conseguido la detención del siniestro Augusto Pinochet en Londres. Aquí debo detenerme sin pensarlo, porque si bien eso fue un momento histórico que Carlos y un grupo de abogados españoles alcanzaron cuando el juez Baltasar Garzón dio entrada a su espléndida documentación y argumentación jurídica, para los latinoamericanos significó un viento de frescura en la trágica y larga noche que las dictaduras militares dejaron a su paso. Para los mexicanos, como país entrañablemente amigo de la vía legal de Salvador Allende, fue un triunfo. ¿Cómo olvidar el discurso del presidente chileno en la Universidad de Guadalajara, también disponible en YouTube, donde años más tarde se entregaría a Castresana y a Garzón el doctorado honoris causa? En un video proyectado en el acto, al cuestionarse por qué lo hicimos, Carlos respondió: por solidaridad y para saldar una deuda histórica de España con América Latina. Recordó que durante la Guerra Civil Española 2000 perseguidos fueron acogidos por Chile en el barco Winnipeg y que sus salvadores fueron en España, cito, un joven cónsul, Pablo Neruda, responsable de conseguir la nave, y en Chile el encargado de recibirlos fue Salvador Allende. Y de salida expresó: es la hora del derecho. Con estímulos como el que nos han proporcionado en el día de hoy, seguiremos empeñados en conseguir que el sueño de Montesquieu de neutralizar el poder se convierta un día en realidad. Pero de acuerdo a la explicación posterior de Castresana, se perdió una oportunidad única de procesar a Pinochet, que habría acelerado los procesos contra los genocidios latinoamericanos, que de cualquier manera llegaron en el caso de Argentina, también con la participación de Carlos. De ahí que durante una visita a la Ciudad de México le llevara a la casa del historiador Guillermo Tovar, especialista en la época novohispana, quien lo introdujo al tema a través de su biblioteca, frente a la cual Carlos, por su interés y curiosidad, consiguió lo que pocos españoles alcanzan en América Latina: entender que la grandeza de España pasó por sus colonias de un modo contundente y que la simbiosis de los centralismos imperiales azteca y español habían heredado a la modernidad una nada fácil e entendible impunidad. Fue así como aceptó, siempre en la búsqueda de la lucha anticorrupción, con los expertos Eduardo Buscaglia y Stanley Pimentel, un cargo encomendado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para diagnosticar el porqué del fracaso de las indagaciones hasta ese momento sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. La impunidad era por varias razones, y su aterradora conclusión de Carlos fue que, cito, en las decenas o centenas de muertes de mujeres no había sentencias condenatorias, y las 2 o 3 sentencias que había eran claramente con pruebas prefabricadas. De ahí se adentró de lleno en América Latina al convertirse para las mismas Naciones Unidas en titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Como producto de ese arduo trabajo, cito a Carlos, los ciudadanos de Guatemala vieron entrar en la cárcel por vez primera a un expresidente
de la República, a un ministro de Defensa, a un ministro de Finanzas, a 4 ministros de Gobernación, a 4 directores generales de policía, a narcotraficantes, a generales del ejército, a diputados y profesionistas, es decir, a quienes se habían colocado por encima de la ley. Esta avasalladora información la compartió Castresana en este mismo recinto en el que hoy estamos, cuando el INACIPE lo invitó a pronunciar un par de conferencias magistrales que están recogidas en una publicación aquí y en cuyo apartado final reflexiona así sobre nuestro país. La lucha contra la delincuencia va a triunfar en México cuando se formule una política criminal de largo plazo y jueces y fiscales se pongan al frente de ella. Siempre del lado de la víctima, Castresana sabe que no es la gente del poder la que debe situarse en la cima del conflicto, sino la gente de la ley. También para él es claro que, cito, la aplicación de la justicia penal y la aplicación de los derechos humanos no son incompatibles. Ahora que se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968, recuerdo una reunión durante una visita de Carlos a México en vísperas de un aniversario del 2 de octubre. Fue un encuentro de varios periodistas de la revista Proceso en casa de nuestra colega Susana Cato, por aquí deben estar, encabezados por Julio Scherer, director de la revista, para conversar con Raúl Álvarez Garín, uno de los líderes del movimiento. Ante el escepticismo de este para que las autoridades esclarecieran los hechos, Castresana argumentó que más allá de la culpabilidad del presidente Luis Echeverría en la matanza del 2 de octubre, era posible en el terreno jurídico llamarlo a comparecer. Su propuesta está publicada en Proceso con el título La verdad se abre camino. Ya va a ser mayo en París. Los eslogans ahí surgidos hace 50 años y que inspiraron a los movimientos estudiantiles de todo el mundo empatan con el espíritu de la justicia que Carlos esgrime, como aquel eslogan inolvidable de la imaginación toma el poder. Una imaginación que da fuerza a la difícil lucha legal. No sé si Carlos Castresana conoce el gran mural de Orozco en la Suprema Corte de Justicia, pero estoy seguro de que comparte esa visión de la justicia real como una matrona dormida por el dinero y el poder frente a la cual pueden suceder atrocidades de toda índole. Así describió ese mural el historiador de arte Justino Fernández. Cito: es un monumento erigido a la justicia, solo que ésta duerme blandamente, reposando hacia atrás, los brazos flácidos, en una mano sujeta aún las leyes y en la otra la espada ya, sin dignidad alguna. Con Carlos Castresana he vivido muchas cosas desde aquel lejano viaje a la Tierra de la Mancha, hace ya más de 2 décadas. Noches de verso, conversa y vino, investigación periodística, admiración personal, amistad a toda prueba. Me gustaría decirle que es también ya un trasterrado de España en América Latina. Hoy me toca celebrar con él y con ustedes este bien ganado reconocimiento. Honra al INACIPE, honra a la Castresana, porque con este premio la institución presidida por el doctor Gerardo Laveaga contribuye a la generación de conciencia y a la urgencia de una sociedad justa, como ha sido su vocación. Y es que pocos hombres en nuestro tiempo podrían encarnar la incansable, poética y ferviente lucha por la justicia del Quijote. Carlos Castresana, sin duda. El Instituto Nacional de Ciencias Penales, por acuerdo de la Honorable Junta de Gobierno del 11 de diciembre de 2017, otorga a Carlos Castresana Fernández el doctorado honoris causa. Se entrega por la resuelta lucha que como fiscal emprendió contra la corrupción a nivel global, así como por el compromiso y valentía con los que aplicó las leyes nacionales e internacionales, procurando que el responsable de un delito no quedara impune.
la entrega de la presea y reconocimiento por parte de don Alberto Elías Beltrán, presidente de la Honorable Junta de Gobierno del INACIPE. Escucharemos las palabras del doctor Carlos Castresana Fernández. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a las autoridades de la Procuración de Justicia, las autoridades académicas, a todos ustedes, visitantes, amigos, al director del INACIPE, Gerardo Laveaga, especialmente. Esta es una oportunidad emocionante, son ya muchos años de mi vinculación con México. Este reconocimiento, naturalmente, tengo que dedicarlo a mis 3 hijos, Daniel, Manuel y María, y especialmente a los 2 pequeños, que son mis hijos mexicanos. Yo quiero hablar de la impunidad, porque es de lo que algo entiendo después de haber dedicado un esfuerzo de muchos años a la lucha por la justicia. La impunidad en América Latina se manifiesta en la ineficacia de los sistemas de seguridad y justicia de muchos países de la región, que se muestran incapaces de proteger a sus ciudadanos, carecen de preparación técnica, medios personales y materiales suficientes, se ven obligados a operar en un marco legal desfasado y burocrático, y cuya voluntad y capacidad han sido cuestionadas históricamente por la corrupción endémica de sus instituciones y, más recientemente, por la violencia desplegada por grupos criminales organizados que cooptan a servidores públicos, civiles y militares, eligen y deponen alcaldes, gobernadores o diputados, sobornan a jueces y fiscales, imponen su autoridad en centros penitenciarios, puertos, aeropuertos, aduanas y pasos fronterizos, vacían las arcas de fondos públicos y desafían la gobernabilidad democrática en estados débiles manifiestamente desbordados por un fenómeno criminal de excepcional gravedad. Las policías privadas dispensan seguridad a quien puede pagarlas y, fuera de control, se han convertido en parte del problema en vez de en su solución. Los países de la región aparecen en las estadísticas criminales globales entre los más violentos y corruptos del mundo. Sin embargo, algunas experiencias de las últimas 2 décadas permiten albergar esperanza y apuntan remedios efectivos. En Guatemala se cometían en 1996, al finalizar la guerra civil, 26 homicidios por cada 100.000 habitantes y año. En los años siguientes, el fracaso del referéndum de la reforma constitucional y la presencia creciente de la delincuencia organizada hicieron que la violencia se disparase. En 2006, el Estado firmó con la ONU el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que entró en funcionamiento al año siguiente. Hasta 2009 la violencia siguió aumentando hasta alcanzar los 47 homicidios por 100.000 habitantes y año. En 2010, sin embargo, coincidiendo con las primeras sentencias condenatorias conseguidas por la Fiscalía guatemalteca con ayuda de la Comisión Internacional, en casos paradigmáticos y ante los tribunales guatemaltecos, el llamado efecto demostración, la actividad criminal comenzó a descender y no ha dejado de hacerlo hasta regresar en 2017 a la cifra de 27 homicidios por habitante y año. La impunidad se define como la falta de aplicación de las leyes en el ámbito de la jurisdicción penal. No se carece de normas, existen, pero no son aplicadas. Usualmente el término impunidad se había utilizado para hacer referencia a la falta de respuesta a la delincuencia del Estado, porque los crímenes los cometían servidores públicos y eran encubiertos por otros servidores públicos. Sin embargo, el concepto se ha expandido modernamente, bien porque muchas de las actividades criminales se han encomendado a grupos paraestatales, bien porque otros grupos de poder político o económico
o grupos criminales autónomos y poderosos son hoy igualmente capaces de impedir que les sea aplicada la ley en condiciones de igualdad. América Latina tiene un problema grave. Los grupos de poder político, económico o criminal imponen su actuación al margen de la ley frente a instituciones débiles o ineficientes que no aciertan a impedirlo. La insuficiente implantación del Estado de Derecho en la región proviene posiblemente de los procesos de la independencia, cuando se aprobaron constituciones democráticas que sancionaban formalmente los derechos fundamentales y la división de poderes, pero que no tuvieron aplicación práctica porque los actores de esa independencia no tenían interés en crear una sociedad realmente democrática e igualitaria, donde la rendición de cuentas fuera la regla y no la excepción. El desafío hoy es transformar esa ideología que se produce de confrontación sin un árbitro que dirima pacífica y legalmente las controversias en una ideología que realmente sancione la división de poderes y atribuya a las autoridades del Estado el monopolio del uso de la fuerza. Para que el sistema de seguridad y justicia funcione no bastan actos de fe. Las autoridades deben demostrarle a los ciudadanos que están a su servicio con hechos y con resultados. Solo entonces dejará de imperar la ley del más fuerte. Los actores de esa impunidad, la delincuencia que padece América Latina, es en primer lugar delincuencia común muy vinculada a la pobreza y el subdesarrollo. Una variedad particularmente grave del fenómeno criminal transversal es la delincuencia estructurada en torno a las pandillas juveniles. La delincuencia organizada, con mayúsculas, los cárteles nacionales e internacionales, la actividad delictiva de los servidores públicos, grupos estatales y paraestatales que infiltran y cooptan al Estado, la policía, el ejército, los servicios de inteligencia, el sistema penitenciario, las fiscalías o procuradurías y los organismos judiciales, los grupos de tareas de las empresas privadas, el propio sector privado, nacional e internacional, que ha sucumbido en no pocas ocasiones a la tentación de recurrir a métodos ilegales para hacer negocios en un entorno donde la seguridad jurídica es inexistente y las inversiones son por ello de muy alto riesgo. Entre los delitos más graves y frecuentes se encuentran los cometidos contra la vida, el asesinato, el homicidio y su actividad organizada y profesional, el sicariato. Los grupos estatales y paraestatales se dedican habitualmente también a la limpieza social, a la eliminación de los que se consideran literalmente dispensables. La desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura son igualmente una constante. Están presentes también los delitos contra la libertad. El secuestro de personas de alta capacidad económica a cambio de rescate sigue siendo una actividad rentable y reiterada. Los delitos contra la propiedad en todas sus modalidades y el blanqueo de dinero. Otro cáncer del Estado de Derecho en los países de la región es la corrupción, tanto pública como privada. Es raramente castigada y particularmente grave resulta la corrupción pública, que distrae del erario fondos que estaban destinados a atender necesidades básicas de la población que quedan por ello sin satisfacer. Una modalidad particularmente grave de la corrupción pública y privada está vinculada a la explotación ilegal de los recursos naturales. También tienen una actividad criminógena extraordinariamente grave los delitos contra la salud pública. El tráfico de drogas, que impregna crecientemente las sociedades americanas en todos sus estamentos y en sus actividades públicas y privadas. Estados Unidos es incapaz de reducir la demanda y los demás no aciertan a detener la oferta. También tienen una incidencia muy grande y particularmente elevada impunidad las conductas de la violencia de género, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, las agresiones y abusos sexuales intra y extrafamiliares y los que se dirigen contra las personas que se sitúan al margen de la corriente general y mayoritaria. Prostitutas, colectivos LGTB están muy extendidos. Otros delitos, como los de los grupos de la delincuencia organizada, han encontrado, especialmente en Centroamérica, un oasis de impunidad para sus negocios ilícitos.
Se dedican al tráfico de drogas, al de mujeres, al de niños, al de migrantes, en un incesante tránsito del sur productor al norte consumidor. Y el tráfico de armas, el único tráfico ilícito que transita en dirección opuesta, de norte a sur. Suelen estar involucrados ejércitos y policía, autoridades aduaneras. Las armas proceden de los países productores, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Se importan enteras o por piezas, como recambios, para ser ensambladas al llegar. En ocasiones son armas vendidas o donadas a los ejércitos o policías por los estados en el marco de la cooperación para la seguridad y desviadas después al mercado ilícito. Los destinatarios adquirentes de la mercancía son los grupos armados ilegales y la delincuencia organizada. Pero existen remedios. Cualquier reforma del sistema de seguridad y de justicia tiene que ser omnicomprensiva como condición para su éxito. No se puede reformar solo una institución, hay que abordar el cambio estructural, organizativo y legal de todo el sistema. La defensa debe alcanzar a la policía, a la fiscalía, al organismo judicial, al sistema penitenciario y no puede olvidarse a la inteligencia civil y militar. En una segunda fase, las otras partes del Estado más afectadas deben igualmente ser reformadas. Las autoridades tributarias, el marco legislativo fiscal, aduanero, migratorio, la administración pública, los partidos políticos y su financiación. El objetivo a largo plazo no debería ser muy distinto del contemplado en la agenda de aquellos acuerdos de paz de los años 90 al final de la Guerra Fría. La experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala nos ofrece hoy un referente valioso, un mensaje de que sí se puede, de que no hay lugar para la resignación. Un programa de política criminal que persigue una reforma integral del sistema de seguridad y justicia, renovando sus instituciones y las personas que las integran, deberá establecer un plan de trabajo de no menos de una década. ¿Cuáles serían los hitos fundamentales de una actividad regional en esa dirección? Primero, la creación de capacidad. La impunidad viene originada por una combinación de causas que generan falta de capacidad institucional y o de voluntad política. La capacidad y la voluntad, allí donde estén ausentes, pueden ser creadas. Deben reformarse las leyes reguladoras del tratamiento de la delincuencia organizada, permitiendo a los tribunales ser más efectivos en el combate contra la misma. Algunos estados tienen legislación procesal penal extremadamente garantista que en su día fue aprobada para proteger a los ciudadanos del abuso de las autoridades, pero que paradójicamente ha producido el efecto opuesto. No permite a las autoridades proteger a los ciudadanos. El abuso del mecanismo del amparo es un ejemplo elocuente. Hay que dotar los medios materiales, hay que dar de retribuciones dignas, hay que proteger a los servidores públicos y a sus familias para que ellos protejan a los ciudadanos, y las unidades especiales de policía y de fiscalía con funcionarios especialmente seleccionados, entrenados y sometidos a controles periódicos de confiabilidad tienen que crear servicios públicos eficientes, transparentes y confiables. Es posiblemente indispensable la creación, aunque sea dentro de la jurisdicción penal ordinaria, de tribunales especializados en los casos de alto impacto o máximo riesgo, con competencia en todo el territorio nacional, debidamente protegidos, de comprobada capacidad, en línea con lo ya expresado respecto de policía y fiscalía, y tal medida es indispensable porque en las poblaciones pequeñas, en las áreas rurales donde predomina el narcotráfico, es virtualmente imposible ofrecer a los jueces y a sus familias la protección necesaria para que puedan hacer su trabajo. Esos tribunales deben impartir justicia con luz y taquígrafos, juicios orales públicos, para que no solo se haga justicia, sino que se vea que se hace. La elección de los tribunales y también de los fiscales ha sido un foco endémico de corrupción e ineficiencia. Quien tiene a los jueces tiene uno de los poderes del Estado que instrumentalizará seguidamente para procurarse impunidad para sí y para sus aliados. La discrecionalidad política debe ser erradicada del nombramiento de los cargos judiciales y fiscales. Es necesario priorizar, además, en la lucha contra la impunidad, la erradicación del uso por particulares
de armas de fuego. El monopolio del uso de la fuerza corresponde al Estado y el control de armas es esencial a esos efectos. Antes o después, una lucha eficiente contra la impunidad, según vaya produciendo resultados, requerirá suficientes prisiones, lo ha dicho Miguel Sarre, de máxima seguridad que al mismo tiempo garanticen los derechos de los reclusos. Además de crear esa capacidad, es indispensable crear la voluntad. La lucha contra la impunidad no puede triunfar si la sociedad no se une en torno a ese objetivo que interesa a la inmensa mayoría. Es indispensable un esfuerzo de concienciación de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de la población en general, a través de las redes sociales, de los ámbitos académicos, del sector privado, de partidos y sindicatos, de la comunidad internacional, de gobiernos, parlamentos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y multilaterales. Hay que remover los obstáculos políticos. Los cambios son siempre obstaculizados por personas o grupos a quienes perjudican, interesados en preservar el status quo que les protege y del que obtienen beneficios. La remoción de los servidores públicos o autoridades que no colaborasen en el cumplimiento del mandato de la Comisión se reveló en Guatemala, en el caso de la CICIG, como una de las medidas más eficaces prevenidas en el acuerdo de su creación. La investigación y acusación debe crear condiciones para la construcción de casos sólidos, con prueba científica, dactiloscópica, balística, pericial y documental, descansando lo menos posible en los testimonios o las confesiones, para el aseguramiento probable de resultados positivos ante los tribunales. Hay que revertir la estadística de la impunidad, pero para ello deben seleccionarse casos en los que quepa esperar un fallo condenatorio. Es esencial asegurar la cooperación judicial internacional, especialmente si se están combatiendo tramas delictivas transnacionales. En ese contexto pueden explorarse las posibilidades del sistema interamericano de la OEA, del centroamericano del SICA, cuyo potencial teórico es enorme, y por supuesto de la Organización de las Naciones Unidas. El PNUD, la Oficina del Alto Comisionado, ONU Mujeres, la UNICEF, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En el caso de la corrupción hay otro factor esencial reflejado en la Convención de la ONU de Mérida, México, en 2003, reguladora de la materia. El combate contra la corrupción descansa en una proporción importante, pero en todo caso menor, en la persecución penal. Es indispensable la transparencia, la herramienta más poderosa contra la corrupción, la que evita que se generalice y se haga endémica, la que hace participar a toda la sociedad en el combate contra la corrupción. Los equipos de investigación contra esa corrupción deben ser siempre multidisciplinarios: policías, fiscales, economistas, especialistas en tributos y contabilidad, en el negocio bancario, y todos ellos deben tener un estatuto legal reforzado de independencia. El objetivo es ese efecto demostración que señalaba al principio, la selección de los casos a llevar a los tribunales, porque no pueden perseguirse todos, nunca se dispone del equipo y del presupuesto necesario, además del criterio de oportunidad y eficiencia más arriba expuesto, economía de recursos, probabilidades de éxito, debe ser presidido por la idea de alcanzar al destinatario del mensaje de la población, de la prevención general, el ciudadano. En Latinoamérica, el peor tratado, el más ignorado. El ciudadano debe percibir que lo es y que la administración de justicia que paga con sus impuestos está para protegerle. Los objetivos deben ser, por ello, aquellos que siempre se han considerado por encima de la ley: políticos, empresarios, militares, policías, altos funcionarios, jefes de los cárteles. A partir del momento en que los ciudadanos perciban que nadie está por encima de la ley y que los otrora poderosos ya no disfrutan de impunidad, el cambio habrá empezado a producirse y será imparable. La justicia es muy adictiva: cuanta más se tiene, más se quiere. El miedo cambiará de bando, los ciudadanos confiarán en su justicia y los servidores públicos se verán reconocidos. Si pudo hacerse en Guatemala, les aseguro que puede realizarse en cualquier país de la región. El primer marino que circunnavegó el cono sur de África y regresó para contarlo, bautizó el lugar con el nombre del Cabo de las Tormentas, como una advertencia para sus compañeros de profesión.
El rey de Portugal, sin embargo, considerando con razón que tal denominación disuadiría a los descubridores de seguir viajando a las Indias Orientales, donde se ubicaba entonces el futuro prometedor de riquezas y de prosperidad, corrigió al navegante y rebautizó aquel cabo con el nombre de Buena Esperanza. Latinoamérica, con tantos homicidios, desapariciones forzadas, masacres, tortura, escándalos constantes de corrupción sistemática transnacional y con grupos criminales tan poderosos que desafían la autoridad de los estados, se encuentra en su particular travesía del Cabo de las Tormentas. De nosotros depende dejarle a nuestros hijos como herencia ese futuro de tormentas o ser capaces de construirles uno de libertad, igualdad y justicia, de buena esperanza. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de don Alberto Elías Beltrán, presidente de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muy buenos días a todas y a todos. Como siempre, gracias Gerardo por recibirnos. Antes de nada, quiero saludar y felicitar a los licenciados Carlos Castellana y al maestro Miguel Sarré. Ustedes, este año prognostifican el motivo de esta reunión, al recibir el doctorado honoris causa por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. También quiero agradecer la presencia de Ana Lorena Delgadillo y de Armando Ponce. Saludo también a los miembros de la Junta de Gobierno del INACIPE, así como a la comunidad académica, a nuestros invitados especiales y a mis colegas de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos y amigas, el doctorado honoris causa del INACIPE es una distinción que reconoce la trayectoria académica y profesional de una vida dedicada a las ciencias penales. Como se dijo antes, nosotros hoy distinguimos a invitados, son ejemplos de una lucha incansable en favor de la justicia penal, tanto en el mundo como en sus países, México y España. Sus trayectorias han abonado el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia y de administración, tanto en el campo de las ideas como en la práctica. Por ejemplo, los trabajos realizados por el maestro Miguel Sarré en materia de tortura han influido tanto en Naciones Unidas como en el Poder Judicial de la Federación, para promover y proteger los derechos humanos frente a este delito tan degradante. Por cierto, también quiero felicitar por su integración al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Le deseo mucho éxito. Respecto a la trayectoria del abogado Carlos Castellana, basta destacar el ejemplo de valentía e innovación en la persecución de los delitos, para la lucha contra la impunidad y la corrupción. Su experiencia al dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así como el impacto internacional de varias de sus investigaciones desde España, son ejemplo de nuevos caminos para hacer justicia. Estoy seguro que sus trayectorias son catalizadores y motivos de inspiración para que otras personas, servidores públicos, académicos, defensores y defensoras de los derechos humanos, litigantes, sigan en un camino que deje huella para mejorar sus sistemas de justicia y reforzar el cumplimiento de la ley. También creo que este evento no se trata solamente del reconocimiento de la trayectoria de dos personas. Creo que se trata, a su vez, del reconocimiento a la academia, a la innovación y a la voluntad para mejorar la justicia penal. Por eso es que le deseo, es de que se hace todos los días en este centro de investigación, aquí que se forman personas, se hacen investigaciones académicas y se difunden conocimientos para el desarrollo y la mejor aplicación de las ciencias penales. No es casualidad que el año pasado fuera este instituto, con jurídicas de UNAM y el CIDE, quienes coordinaran la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia, en donde a través de un ejercicio democrático e incluyente se articularon propuestas para diseñar un modelo acorde a los estándares y exigencias del sistema penal acusatorio, mismo que hoy es una base fundamental para tomar decisiones y encausa las políticas públicas en materia de prevención del delito, investigación y persecución de justicia. Es un honor poder decir que a través del INACIPE coadyuvamos con otras instituciones, como son las 33 procuradurías y fiscalías del país, para lograr que la justicia penal cumpla con sus propósitos constitucionales y sociales en México. Como presidente de la Junta de Gobierno del INACIPE, refrendo la distinción que hoy hacemos a los abogados Carlos Castellana y al maestro Miguel Sarré. Espero que esta comunidad académica nunca deje de reconocer el valor de las ideas, del coraje y de la ciencia a favor de la justicia. Por eso los invito a que sigamos impulsando, como siempre, desde aquí,
la consolidación y el personamiento de nuestro sistema de justicia penal acusatorio. Muchas gracias por su atención y nuevamente muchas felicidades a nuestros distinguidos invitados. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a que nos acompañen en la develación de los retratos en el muro de honor, en el lobby del auditorio Alfonso Quirós Cuarón. Pero para ello, les pedimos que primero permitamos la salida de los galardonados y del presidium aquí presente, y posteriormente nos acompañen a la...